Muy buenos días, alumnos de Cálculo 1. En esta reunión Zoom vamos a resolver ejercicios de repaso previo a la realización de el segundo examen, ¿verdad? De la unidad 2. Vamos a hacer los ejercicios usando un PowerPoint que tengo preparado aquí para ustedes, ¿verdad? Vamos a empezar con un tema que la vez pasada no lo toqué, que era de diferenciación implícita. Hay temitas que no los toco porque este tenía más que ver con la primera unidad. Incluso hay compañeros que yo creo que este tema lo dan en la primera unidad, ¿verdad? Pero yo lo dejo para la segunda unidad. Entonces hay temas que no los meto en algunas reuniones Zoom para no hacerlas tan largas, ¿verdad? Porque es cansado también estar, tanto para ustedes como para mí. Entonces, me van a dar una función que va a estar escrita de manera implícita y yo voy a derivar. Por ejemplo, aquí tengo una función exponencial. ¿Por qué es exponencial? Porque la X y la Y van como exponente. Entonces ustedes lo que van a hacer es primero se tienen que acordar cómo era la derivada de Euler elevado a un exponente. Entonces yo me acuerdo que si Y es igual a Euler a la U, entonces la derivada de Y es el mismo Euler a la U, se copia y se deriva el exponente, ¿verdad? De este punto ya tienen que dominar un poco lo de derivada. Por lo tanto, entonces, ¿cómo queda aquí? Copio, porque aquí dice que se copia el Euler a la U, entonces yo copio Euler a la X por Y. ¿Por qué es implícita? Porque si ustedes fijan, la X y la Y van juntas. Entonces, por eso se le llama implícita. Si la X estuviera aparte y la Y no estuvieran juntas, por ejemplo, que fuera así, Euler más a la X más Y igual a 1, ahí no sería implícita, sería explícita, ¿verdad? Pero cuando están juntas y no se pueden separar, la X y la Y, entonces se le llama implícita. Okay. Entonces, dice que la derivada de Euler a la U se copia. Perdón, la expresión Euler a la U se copia. Entonces sería Euler a la X, Y. Okay. Por la derivada del exponente. Pues yo tengo que el exponente es XY. Es una multiplicación. ¿Cuál es la derivada de X? Es 1. Y en una multiplicación era la derivada del primero por el segundo. Entonces ya derivé X. Es 1. Lo multiplico por el segundo, que es Y. Más. ¿Cuál es la derivada de Y? La derivada de Y es 1 también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acuérdense que está Y a la 1. El 1 baja y al exponente 1 le quito 1, me queda 0. ¿Y cuánto es Y a la 0? Es 1. Entonces por eso solo me queda 1, ¿verdad? Ok. Entonces ya derivé Y. Pero cuando yo derivo Y, como estoy con derivada implícita, a la derivada de Y le agrego Y'. Así se llama esa comita, va, prima, Y'. Y acuérdense que lo tengo que multiplicar por el primer elemento, que en este caso es X. Por eso fue que me quedó esta expresión de aquí, ¿verdad? Estoy derivando una multiplicación y dice igual a 0. ¿Por qué 0? Porque la derivada de 1 es 0. La derivada de una constante es 0. Okay. Entonces vengo y eso lo puedo transformar. Eso que está entre paréntesis, o sea, ordenar. En vez de poner 1y, puedo poner solo y. Y en vez de poner 1y' por x, pongo xy'. Lo ordeno. ¿Por qué? Porque el 1 no es necesario ponerlo. Y siempre que hay una expresión que tengan a x y a y,
no voy a poner YX, sino que primero pongo la X y después pongo la Y. Y si hubiera un Z, no voy a poner Z, X, Y, sino que lo pongo ordenado, X, Y, Z. Sí, ¿verdad? Si hay un U y una B, primero pongo la U y después pongo la B. En orden alfabético. Ok, entonces ya ordené. O sea, en vez del 1Y pongo Y. Y en vez de 1Y' por X pongo XY'. Acuérdense que ando buscando el Y'. O sea, la primera derivada de Y. Y comita le pueden decir. Por si les olvida que eso se pronuncia Y'. Bueno, entonces ando buscando el Y'. Entonces necesito despejar. Por lo tanto, este Euler a la XY pasa al otro lado a dividir, porque está multiplicando. Pasa a dividir al 0. Entonces me queda 0 entre Euler a la XY. ¿Verdad? ¿Cuánto es 0 entre Euler a la XY? Es 0. Entonces me queda que Y más XY' o Y más XY primera derivada es igual a 0. Ando buscando la Y', o sea, la Y primera derivada. Por lo tanto, este Y lo paso al otro lado, restar. Y ese X que está multiplicando al Y', pasa al otro lado a dividir. ¿Verdad? Entonces me queda que la primera derivada es negativo Y entre X. ¿Verdad? Ok, entonces aquí el truco estaba en acordarse que la derivada de Euler a la U es el mismo Euler a la U, pero por la derivada del exponente. Y que cuando yo derivo la Y, entonces le agrego el Y'. Cuando voy a derivar, por ejemplo, si yo derivara 2Y cuadrado, sería 4Y, pero le agrego el Y', o sea, el Y primera derivada. Ese es el truco o lo que hay que hacer en diferenciación implícita. Implícita es cuando la X y la Y van juntas y no se pueden separar, ¿verdad? Okay. Entonces, acuérdense que, por ejemplo, esta expresión es explícita. Pero si ya van juntas la Y no las puedo separar, esta es una expresión implícita. Entonces tengo que usar implícita, ¿verdad? Esta es implícita y esta es explícita, porque van separadas la X y la Y, pero en la implícita van juntas y no se pueden separar, ¿verdad? Entonces necesito una diferenciación implícita para facilitarme las cosas. Puede ser que se puedan separar, pero estar haciendo un proceso muy largo, mejor es más corto la diferenciación implícita. Bueno, vamos a hacer otro. Tengo que la raíz de XY es igual a 1. ¿Verdad? Entonces, la raíz de XY igual a 1. Primero voy a transformar esa raíz en exponente. O sea, en vez de poner raíz de XY, pongo XY a la 1/2. Derivamos. Okay. Entonces aquí acuérdense que este 1/2 baja, este XY se copia, este 1/2 le quito 1, es menos 1/2. Ahora derivo internamente el XY. Lick, disculpe. Sí. Que decía la compañera Luz Sierra que si le permite entrar. No, pero la entrada es solo es con el... O sea que yo no es como otras reuniones son que tienen que estar pendientes y darles el permiso. Yo solo ponen el enlace y entran. ¿Verdad? Si alguien le manda el enlace ahí, entonces pues, no. Eso de permiso, no, eso no lo uso yo. Entonces,
transformé la raíz en un medio. Después, lo que hice fue bajar el 1/2. Al 1/2 le quité 1, me queda menos 1/2, me queda el XY que solo lo bajo. Y la derivada de XY es la derivada de una multiplicación. Entonces, la derivada de X es 1 por Y. Más la derivada de Y que es 1, pero cuando derivo Y agrego el Y' y por el primer elemento que en este caso es X. Entonces me queda 1XY más 1Y' por X. Esa es la derivada de XY. Bueno, ahí usamos regla de la cadena, ¿verdad? Que era cuando una función estaba elevada a un exponente. Ordenamos ahí, simplificamos y dice que esta expresión con esta pasan al otro lado a dividir el 0. Y eso me queda 0. Y ahí ordenamos aquí. Este 1Y solo pongo la Y. 1Y' por X pongo XY' igual a 0. Y hago lo mismo. Este Y pasa al otro lado negativo y esta X pasa a dividir. Entonces me quedó, de casualidad me quedó el mismo resultado que el otro, pero es una casualidad. Entonces, ahí en el chat dicen que hay problemas con el audio de una computadora, ¿verdad? Bueno, entonces, en diferenciación implícita, el truco está en que cuando ustedes deriven, en este caso se deriva tanto la X como la Y, y cuando deriven la Y, le agregan Y'. O sea que si yo tengo 2Y al cubo, la derivada sería 6Y cuadrado, ¿verdad? Pero le tienen que agregar el Y', porque ese es el que andamos buscando. Ese es todo el truco en diferenciación implícita. Y lo demás es igualito, ¿verdad? La derivada de una multiplicación, si hay una raíz, se transforma en la expresión en un medio elevado a un medio. Al final, si está multiplicando, pasa dividiendo, o sea, se hace exactamente lo mismo. Entonces, si no hay preguntas de esta diferenciación implícita, vamos a pasar al trazo de la gráfica de una función. Me van a pedir extremos relativos, concavidad, puntos de inflexión y trace la gráfica. Me van a dar un ejercicio. Por ejemplo, x cuadrado menos 6x más 7. Acuérdense que lo primero que van a hacer es derivar. ¿Cuál es la derivada? Es 2x menos 6. ¿Verdad? Porque este 2 baja. Y a ese 2 le quito 1, me queda 1. Y la derivada de 6x es 6. Y la derivada de 7 es 0, que aquí no se pone más 0. Okay. Entonces me queda que esa primera derivada yo la igualo a 0. Y busco el valor de x. El 6 está restando o está negativo, pasa a positivo, y el 2 está multiplicando, pasa a dividir. Entonces me queda 6 entre 2, 3. ¿Okay? Este es el número crítico. Bueno, ese número que encontramos es un número crítico. Más adelante vamos a ver si ese número es un máximo o es un mínimo. Para eso necesitamos la segunda derivada. Dice que sustituimos ese valor en una función original para encontrar un punto que se va a llamar extremo relativo, ¿verdad? Todo eso es teoría, ¿verdad? Que puede venir en el cuestionario. Se nos forma el punto 3 menos 2. Eso es un extremo relativo. Vamos a averiguar si ese extremo relativo es mínimo o máximo. Entonces, ese valor número crítico, que en este caso es x igual a 3, lo sustituyo en la función original. O sea, donde está la x yo meto el 3.
al final me queda menos 2. Este menos 2 forma parte, es y del punto. Y este 3 es x del punto. Entonces el punto es x, y. O sea, 3 menos 2. Ese es un extremo relativo. Bueno. Encuentro la segunda derivada. ¿Cuál es la segunda derivada de 2x menos 6? Es 2. Porque acuérdense que la derivada de 6 es 0 y la derivada de 2x es 2. Si yo tuviera 3 raíz de, 3x, ¿cuál es la derivada de 3x? Es 3, ¿verdad? ¿Cuál es la derivada de 1/2 de x? Es 1/2. O sea, la x desaparece. Por eso es que aquí la derivada de menos 6 es 0 y la derivada de 2x es 2. Por eso quedó 2 ahí. Bueno. Una vez que ya encontré la segunda derivada, que es 2, en este caso, como no hay una variable en la segunda derivada, no puedo encontrar el valor de x, ¿verdad? Eso significa que esta función no tiene punto de inflexión, porque cuando con la segunda derivada yo encontraba un valor de x, ese valor lo sustituía en la función original y formaba un punto que se convertía en punto de inflexión. En este caso, como la segunda derivada es solo un número, no puedo encontrar el valor de x. Significa que esta función no tiene punto de inflexión. Ahora, ¿qué me indica que la segunda derivada sea positivo? ¿Qué me indicaría? Si alguien me responde ahí. Si la segunda derivada es positivo, ¿para Que qué me sirve? cóncava hacia arriba. Es un mínimo. Si es positivo, entonces es un mínimo. Exactamente, entonces, mire. Las dos cosas que dijeron están buenas. O sea, si la segunda derivada es positiva, significa que este punto es un mínimo y que en este punto, o sea que en esta parte es cóncava hacia arriba la función, ¿verdad? Con a esa conclusión llegamos si la segunda derivada es positiva. Entonces aquí dice, es un mínimo relativo y es cóncava hacia arriba. Ok. Entonces mira que han estudiado, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una tabla de resumen. En ese punto es un mínimo relativo y hay concavidad hacia arriba. Si yo tiro la gráfica, entonces miro, lo que hago es el punto, marco el punto y pasando por ese punto miramos que la gráfica es cóncava hacia arriba. Así se traza la gráfica, ¿no? Ubico el punto y tiro una curva que es cóncava hacia arriba. ¿Sí? Cóncava hacia arriba. Si fuera cóncava hacia abajo, entonces iría así. Iría así, para abajo. Y el punto sería un máximo. Y esta segunda derivada tendría que ser un número negativo. Ahí no hay pérdida. Bueno, entonces estaba fácil. No tiene punto de inflexión. Vamos a hacer una que sí tiene punto de inflexión. Dice que la gráfica de la función, hay que trazar la gráfica de la función negativo x cubo más 3x menos 4. Encuentro la primera derivada. Es negativo 3x cuadrado más 3. Esas primera derivada, como ustedes ya dominan, ¿verdad? Cómo derivar, esa primera derivada lo igualan a 0. Y aquí ocupan la translación que miraron en 114. O sea que si este número es positivo pasa al otro lado negativo y si este está multiplicando pasa a dividir con todo y signo, ¿va? O sea, el menos 3 está multiplicando, pasa a dividir el menos 3 al otro lado con todo y signo.
Entonces, me queda menos 3 entre menos 3. Me queda 1. Para eliminar un cuadrado, saco raíz a ambos lados. Como es raíz, entonces tengo que colocarle el más menos. Entonces me queda más menos 1. Estos son números críticos, ¿verdad? Que hay que averiguar si son mínimos o máximos. Los voy a transformar en extremos relativos, ¿cómo? Sustituyéndolos en la función original. Entonces, primero el menos 1, lo meto aquí, aquí, y este solo lo copio. Entonces me queda menos 6. Entonces se me forma el punto menos 1, menos 6. Después el 1. Acuérdense que tengo dos valores, el más menos 1. Entonces ya sustituí el menos 1, ahora voy a sustituir el más 1. Entonces me queda 1, lo sustituyo en la original, que es esta. Entonces, en vez de la X pongo 1, en vez de la X pongo 1. Me queda menos 2. Entonces me forma el punto 1, menos 2. Estos son extremos relativos. Ahora voy a averiguar si son mínimos o máximos con la segunda derivada. La segunda derivada de esta función. Entonces, la derivada de 3 es 0 y este 2 baja a multiplicar menos 3 es menos 6. Y al x cuadrado se transforma en x ya con la segunda derivada. Entonces la segunda derivada es negativo 6x. Este sí tiene punto de inflexión entonces, porque la segunda derivada tiene un x. Ese x, negativo 6x lo iguala a 0. Ese menos 6 está multiplicando a la x, pasa a dividir y me queda 0. Este valor se sustituye en la función original. ¿Por qué? Porque ando buscando el punto de inflexión. Entonces el 0 lo sustituyo en la función original. Aquí y aquí. Este solo lo copio, me queda menos 4. Entonces me forma el punto 0 menos 4. Ese 0 menos 4 es el punto de inflexión. El punto de inflexión en donde cambia de concavidad, ¿verdad? La gráfica. Ok. Sustituimos los números críticos en la segunda derivada para saber si son extremos relativos. Si esos extremos relativos son mínimos o máximos. Okay. Entonces, tenemos aquí que la segunda derivada es menos, sustituyo el número crítico, primero el menos 1. Entonces me queda menos 6 por menos 1 es más 6. Ese más 6 que me va a indicar como es positivo, indica un mínimo y concavidad hacia arriba, ¿verdad? Ahora, si la segunda derivada, ya sustituimos el menos 1, ahora voy a sustituir el 1, porque acuérdense que era más menos 1. Primero el menos 1, después el 1. Me dio negativo. Negativo, ¿qué significa? Si la segunda derivada es negativa, significa máximo y concavidad hacia abajo. Entonces el 1 menos 2 es un máximo y tiene concavidad hacia abajo. Ya con eso, nosotros podemos trazar la gráfica. Pero antes, yo creo que antes vamos a hacer otra cosa por aquí. Entonces ya tenemos los números críticos, el punto de inflexión y los extremos relativos, que uno es mínimo y el otro es máximo. Okay. Entonces esa es la conclusión. La tablita conclusión que dice que menos 1 y menos 6 es un mínimo y es cóncava hacia arriba. Y es punto. 1 menos 2 es un máximo. ¿Por qué es un máximo? Porque la segunda derivada era un número negativo. Y es cóncava hacia abajo, ¿verdad? Y el 0 menos 4 es un punto de inflexión. Pues ya podemos trazar la gráfica. Entonces nosotros, el punto 1 menos 2 lo trazamos. El punto 0 menos 4 lo
trazamos aquí y el 1 menos 6 lo trazamos. ¿Verdad? Entonces, dice que en el punto 1 menos 6 es cóncava hacia arriba, ¿verdad? Si ustedes se fijan, cuando pasa por 1 menos 6 es cóncava hacia arriba. Al llegar al punto de inflexión, empieza a ser cóncava hacia abajo y pasa por 1 menos 2. Podrían dejarla hasta aquí la gráfica, ¿verdad? Yo tracé más, ¿verdad? Más línea ahí, pero puede ser así nada más. Bueno. Para efectos del curso, yo tiro ejercicios que solo tengan un mínimo, un máximo y un punto de inflexión, pero hay ejercicios que tienen más de un mínimo, más de un máximo y más de un punto de inflexión, ¿verdad? Pero para efectos de este curso es suficiente este nivel, ¿verdad? Para ustedes, ¿para qué van a querer más cosas, verdad? Suficiente con esto. Bueno, entonces vamos a, si no hay preguntas de esto, es sencillito, ¿verdad? Primera derivada, segunda derivada, punto de inflexión con la segunda derivada, mínimos relativos con la primera, y si es positiva la segunda derivada, entonces es un mínimo y cóncava hacia arriba, y si es negativa es un máximo y cóncava hacia abajo. Eso ya lo tienen que tener bien clarito. Vamos a ser aplicados. Entonces dice que un vendedor es capaz de vender X unidades de un producto y me dan el precio del producto. No me dan una cifra, sino que me dan una función. Dice 200 menos 0.01x. El costo es 50x más 20.000. Bueno, ¿cuál será la utilidad máxima? Lo primero que voy a hacer es encontrar el ingreso. El ingreso es el precio por la unidad. O sea, el ingreso es PX. Ustedes pueden poner como ingreso, pueden poner IX, y el ingreso es precio por unidad. Pero en vez de IX pueden poner, yo creo que en el material les puse RX, ¿verdad? Para como símbolo de ingreso, RX. Bueno, cualquiera de los dos está bueno, ¿no? Si le ponen la I o la R. Entonces, ingreso es PX, pero ¿quién es P? P es 200 menos 0.01x. Entonces me queda 200 menos 0.01x por x, porque x es la unidad y 200 menos 0.01 es el precio. Y acuérdense que el ingreso es precio por unidad. Entonces, aquí lo que hago es distribuir este 200 por x y 0.01 por x. ¿Qué me queda? Me queda 200x menos 0.02 menos 0.01x cuadrado. El ejercicio ya nos da el costo. ¿Cuál es el costo? El costo es 50x más 20.000. Ok, entonces ya puedo encontrar la utilidad. La utilidad es ingreso menos costo. ¿Quién es el ingreso? Lo acabo de encontrar. Ingreso es 200x menos 0.01x cuadrado. Menos el costo que me lo da el ejercicio. Bueno, aquí antes de hacer cualquier cosa tengo que distribuir este menos, meterlo en el 50x y este menos meterlo en el 20.000. Me queda negativo 50x y negativo 20.000. Después unir términos semejantes. Este 50x es semejante con este. Este lo pongo de primero al ordenarlo y este lo pongo por si tienen preguntas o lo hacen, solo conectan el micrófono ahí, ¿verdad? Entonces me queda, aquí lo que hice fue ordenar. Primero poner el x cuadrado, que solo lo copié, y 200 menos 50, 150. 20.000 solo lo copio. Ya tengo la utilidad. En el libro, en vez de esa U, ponen PX como utilidad. Cualquiera de los dos está bueno, porque
PX no lo pongo yo para no confundirlo con este ingreso de aquí. Por eso no uso el PX. Por lo general, no sé en el material cuál usé. Pero para no confundir que PX es utilidad, para no confundirlo con ingreso. Por eso uso la U. Pero bueno, cualquiera de las dos cosas está buena. Entonces, ingreso, lo importante es que utilidad es ingreso menos costo. Entonces ya tengo la función de utilidad. ¿Verdad? Ya tengo la función de utilidad. ¿Qué me piden? ¿Qué cantidad de producto se debe vender para que la utilidad sea máxima? Entonces yo esa utilidad la tengo que derivar. ¿Cómo derivo? Como hemos derivado siempre. Este cuadrado pasa a multiplicar al punto 0,1, se transforma en punto 0,2 negativo. Este cuadrado pasa a ser 1 y la derivada de 150x es 150. La derivada de 20.000 negativo es 0, que no se pone. Esa primera derivada se iguala a 0. Resolvemos, ¿verdad? El 150 está sumando, pasa restando, y el punto 0,2 está multiplicando, pasa dividiendo. Esa división me da 7.500. Y como es X, lo que acabo de encontrar, 7.500 unidades al mes, ¿verdad? Eso es lo que debe de producir esa empresa, esa compañía, de ese producto, para que la utilidad sea máxima, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si produce más, va a tener más ingresos, pero va a incurrir en más gastos, más costos. Y si produce menos, entonces va a tener menos ingresos y la utilidad va a bajar. Entonces se supone, de acuerdo al ejercicio, que esta es la cifra mágica para que la utilidad sea máxima, ¿verdad? Porque no hay que producir a lo loco, ¿verdad? Bueno, entonces creo que con este ya terminamos. No me equivoco. Esta es la cantidad que maximiza la utilidad. Ok, entonces nosotros ahorita voy a ponerles un par de preguntitas para que las contesten en la reunión Zoom. Lee.